Hey everyone, welcome back to Practical Spanish Conversations. I'm really happy you're here today. On this channel, you'll always hear Emma and Daniel. They are our regular characters, and in every episode, they play different people in real situations. Today, they're meeting for the first time in Spain in a taxi. Let's listen. Hola, buenas tardes. ¿Está libre? Sí, claro. Buenas tardes. ¿A dónde quiere ir? Quiero ir al centro, por favor, a mi hotel. Se llama Hotel Central Plaza. Ah, sí. Lo conozco muy bien. Está en el centro histórico, cerca de muchos restaurantes y tiendas. ¡Qué bien! Es mi primera vez en España y no conozco nada todavía. Entonces llegó al lugar perfecto. El centro es muy bonito y siempre hay mucha vida. Estoy muy emocionada, pero también muy cansada del viaje. Claro, lo entiendo. ¿El vuelo fue largo? Sí, muchísimas horas. Casi no dormí en el avión. Bueno, ahora puede relajarse. En unos minutos estaremos en su hotel. Gracias. Eso me hace sentir mejor. ¿De dónde es usted? Soy de Estados Unidos, de la ciudad de Chicago. Ah, he escuchado que Chicago es muy bonita pero muy fría en invierno. Sí, es verdad. Los inviernos son muy duros y largos. Entonces España le va a parecer muy agradable. Sí, eso espero. Quiero disfrutar el clima, la comida y la cultura. La comida española es excelente. Tiene que probar tapas, paella y también postres. Sí, quiero probar todo. Me encanta descubrir comida nueva cuando viajo. Entonces este viaje será perfecto para usted. Mire, ya estamos llegando al centro. Su hotel está en esa calle, a la derecha. Ah, sí, lo veo. Es muy bonito el edificio. Sí, es una zona muy popular para turistas. Perfecto. ¿Cuánto tengo que pagar? Son 20 euros, por favor. Aquí tiene. Muchas gracias por el viaje y por la conversación. Gracias a usted. Espero que disfrute mucho su estancia en España. Estoy segura de que sí. Hasta luego. Hasta luego. Great job listening. Let's quickly review a few key phrases you heard. A dónde quiere ir means, where do you want to go? Means, I want to go to the center. Soy de means, I'm from. Cuánto tengo que pagar means, how much do I have to pay? You'll hear these phrases again and again in real Spanish conversations. And that's it for today's episode in Spain. Emma and Daniel have arrived, and their journey is just beginning. Tell us in the comments, what location should we explore next? A hotel check-in? A restaurant? A train station? We read your ideas and build episodes from them. See you in the next Practical Spanish Conversations.